tema que vamos a hablar un poco ahora, yo quería comentar, es algo que pasó con Javier Milei, porque si bien es algo que es propiamente, digamos, de Argentina, en el sentido de que Milei es hoy candidato a presidente, precandidato, lo que ocurrió es que se armó toda una suerte de como un lío que salió en los diarios, están acusando de que fue una opereta, justamente, donde se acusó a Milei de estar trabajando, de ser un ñoqui, de decir, sabemos que él tiene un discurso anticasta, es decir, un discurso de outsider, y se lo estuvo acusando de haber trabajado durante 26 años en el Congreso. Sí. Es decir, dijeron, che, Milei salió en Twitter esto, ¿no? Porque en Twitter es donde surgen todas estas cuestiones, sí. Siempre primero, donde se retuitea, donde se esparcen las fake news, o a veces las primicias también, digamos, ciertas también. O sea, hoy Twitter es fundamental en ese sentido. Y salió, bueno, se ve que se esparció lo que terminó siendo una fake news, que era que Milei hace 26 años trabaja en el Congreso. Esto, supuestamente, digamos, ¿qué es lo que hace la gente? Ve un tweet que afirma esto. Se empieza a compartir, se empieza a viralizar, fue lo que ocurrió y fue la gente a chequearlo a Gnosis, que es como una suerte de consultora que tiene siempre todos estos registros. Lleva estos registros. Se define, bla, bla, bla. En fin y al cabo es una consultora. Sí, una suerte de consultora, claro. Que lleva todo este registro y dijeron, bueno, vamos a consultar. Mucha gente dijo, bueno, a ver, está este tweet medio viralizado afirmando esto de Milei. Y fueron a consultar y en Gnosis figuraba que efectivamente Milei trabajaba hace 26 años en el Congreso. Obviamente los medios de comunicación haciéndose eco de todo esto, porque esto ha pasado ya, es algo que viene pasando, que los medios de comunicación hoy tienen que hablar de lo que pasa en las redes sociales o quedan afuera, sí. ¿No? Es cosa que antes no pasaba, y ya por eso, y tratando de seguir, por eso también se esparcen tan rápido las fake news, porque tratando de seguir el ritmo de las redes sociales, que depende de millones de individuos tirando tweets de 140 de caracteres, tratan de seguir el ritmo de las redes sociales, de no quedar atrás, de competir con el otro, y empiezan a levantar lo que está, por lo menos que se está hablando, ¿no? A veces le ponen títulos medio en teoría tal cosa, sí. Pero ya eso esparce mucho la televisión aún puede, los mismos medios que están en la red, en la televisión se pueden dar el lujo de tener temas quizás más separados de la agenda que marcan las redes sociales, etcétera, porque es otro público, pero teniendo en cuenta que lo que ha sido mi resultado en general para mí es malo. A mí me gustaría que sigamos pagando los diarios. Lo malo es de los diarios digitales, y es que tienen que hacer noticias y adaptarse a la agenda de la gente que consume noticias constantemente de modo virtual. Claro. Entonces Twitter, al ser la red social más pseudo-intelectual, es la que más marca la agenda. Sí, sí. Hay un tema a mí que me parece muy importante. En Twitter, entre muchos de los que hicieron esta movida de fake news, etcétera. Sí. Por eso digo, démosle lugar al debate, pero tengamos a la espada, guardémosla para tener en cuenta a la gente que juega mala leche. Porque en esta divulgación de fake news hubo gente que supuestamente es de nuestro sector. A eso iba. Porque estuvimos hablando de esto de no estar peleándose entre liberales. Sí. Es algo que se viene hablando hace mucho tiempo, que siempre le ha pasado al liberalismo o a la derecha, que sí. Nunca se llamó derecha en Argentina, o hace mucho tiempo no se llamaba derecha. Siempre, digamos, cuando nosotros empezamos con todo esto se llamaba liberalismo, y se ha construido el liberalismo y se hablaba de la UCD y demás, ¿no? Como ejemplo nuestro hace unos años. Sí, y fue tan personalista con Alzogaray que murió con Alzogaray. Exacto. Cavallo no pudo Cavallo fue a los hechos, pero no pudo retomar. Sí, no, me estoy metiendo en tema nacional. Claro, no, porque hay que empezar a explicar. Un ministro de Economía que no pudo retomar el personalismo del líder de derecha, porque en realidad Alzogaray pensaba como nosotros. Sí, lo que yo voy es que esas divisiones que se decía que no debería haber, o que lo ideal sería que no hayan, incluso acá hay divisiones entre liberales que piensan muy similar, incluso ideológicamente, y que ya no tienen que ver las divisiones por cuestiones ideológicas, sino que tienen que ver por cuestiones personales, por cuestiones por de... si tomo el té así o si... Sí, ya ni siquiera tiene que ver con estas alianzas que uno plantea cuando Laje habla de nueva derecha, por ejemplo, que dice que tienen que unirse conservadores con reaccionarios, con liberales, con patriotas, etcétera, ¿no? Ya ni siquiera tiene que ver con eso, tiene que ver con cuestiones particulares de peleas que hubo esa unión y se pelearon. Bueno, volviendo al tema Milei, yo quiero agarrar de ejemplo una nota que tengo acá, que es porque algunas notas que se comentaron... Aclara bien, o sea,
la acusación fue, vos ya la dijiste, ¿no? ¿Fueron Sí. cuántos años? Ya lo dijo. Sí. Me interesa aclarar cuál fue el partido de Milei aclaró cuál fue la participación de Milei. Sí. Y fueron solamente 2 contratos trimestrales entre 1994 y 1995 por proyectos de ley vinculados a la industria del limón y el azúcar. Claro, o Ser sea, anticasta. espera, a Milei, Sí. a Milei, o sea, se lo acusó de estar trabajando hace 26 años Claro, en el Congreso. exacto. ¿Y qué hizo Milei? Salió a aclarar diciendo, eso es falso. Yo sí trabajé en 2 proyectos de ley, como decís vos, para la provincia de Tucumán, en su momento, el 90 y pico, el 96, ¿no? 95. 1994-1995. 1994 y 1995. O sea, sí trabajó, pero en 2 proyectos que fueron momentáneos, fueron solo Y 6 en meses. particular, y temas que él manejaba. Cuando Bien. se habla de casta, estamos hablando de Sí, los Alfonsín, que Alfonsín padre, Alfonsín hijo, ¿cómo se llama el cordobés? Negri padre, Negri hijo, Mestri padre, Mestre hijo, Mestre hermano. sí, los ejemplos, o sea... Bueno, hermano, ¿Qué? pero si no... No, está bien, pero digamos, si no se entiende, digamos, para la gente que no es argentina, quiénes son Pero esos estoy apellidos. diciendo, no importa, estoy diciendo hijo, padre. Bueno. Aflojale un poco, hermano. No, está bien, pero porque acá la gente empieza a Estás preguntar, ansioso van a acá con empezar los a preguntar. amigos, boludo. A lo que voy es, tu punto es, más allá de los ejemplos, porque si no con el ejemplo solo no se entiende, te estás refiriendo a que si a Milei lo contrataron para hablar específicamente de lo que él sabe por un par de meses, específicamente en determinados proyectos, y luego se terminó ese contrato. El Estado no tiene es que lo- funcionar Claro, no es lo mismo que y contratarlo. necesita especialistas. Entonces, Gente eso de idónea. yo trabajé como especialista Sí. para casos en particular. Ujú. No es que estoy acomodado de generación en generación y tengo un asiento alquilado en el Congreso. Esa Ujú. es la diferencia. Exactamente, como los hay muchos, y además, como suele ocurrir con muchísima gente que está hoy ahí, pero sin ser idónea, sin tener ni siquiera título universitario, contratada por ser hijo de, amigo de, etcétera, ¿no? Ese es el gran punto cuando uno habla de ñoqui. No, Sí. no toda Y persona encima que trabaja, tenés a veces los que tienen título universitario que son peores que los otros. lógico, o no toda persona que trabaja en el Estado como asesor y demás, es un ñoqui ni nada por el estilo, ¿no? O pertenece a lo que Milei utiliza, Sí, Milei llama no- casta. hasta donde yo sé, Milei nunca se definió anarquista. Hasta donde yo lo sé. Anarcocapitalista, alguna vez capaz ha usado ese término, no recuerdo. Sí, pero el anarcocapitalismo, a ver ahí producción algo. Anarcocapitalismo no prevé una anulación total del Estado. Claro. Bueno, vamos a redondear un poco el tema y derivamos. La cosa es que Milei fue acusado de esto a través de Twitter. Esto se empezó a viralizar. ¿Qué hizo la gente? Antes de terminar de viralizarlo, como te digo, fueron a chequear con Gnosis. Figuraba efectivamente que Milei había trabajado esos años para el Congreso. Entonces, como es falso, ¿qué hizo Milei? Agarró y mandó una carta documento diciendo, esto es falso. Esto es una opereta. Viviana Canosa, por ejemplo, salió mostrando la carta documento. Dijo, esto es falso, esto no es así. Manda una carta documento. Y que hicieron en Gnosis, corrigieron el error, ¿no? Lo curioso es que eso sea considerado un error justo en este contexto donde Milei es precandidato a presidente, donde, como te digo, la casta, y él lo dice siempre, la casta tiene miedo, utiliza esa frase, donde realmente las encuestas le están dando muy bien últimamente, viene creciendo parejo, donde al gobierno le viene muy mal, le viene dando muy mal las encuestas, y además donde la otra oposición, que es Cambiemos, y que podría ser un Larreta, por ejemplo, podría terminar compitiendo contra él. Y un crecimiento de Milei va a joder a cualquier sector de la centroizquierda hacia la izquierda, porque aunque él no gane, te corre el arco a la derecha. Ujú. Entonces. Exacto, ya lo viene haciendo. Viene corriendo el arco a la derecha sin dudas hace un buen tiempo. Y después de eso, un detalle más de este error. Corrigieron ese error, justo te equivocás en eso, ¿no? Entonces ya te huele a opereta. Pero además hubo un pago de la Ciudad de Buenos Aires, y por eso mencionaba a Larreta, hubo un pago de la Ciudad de Buenos Aires a Gnosis por contrataciones por no recuerdo cuántos miles de pesos. Sí, y además huele a operación inteligente, porque no es algo que no pasó, sino que agarró algo Claro. que fue honesto, fue decente y te lo agranda. Entonces después va a estar el periodista en el panel que dice, bueno, pero en realidad sí estuvo, bueno, pero en realidad sí. Y en realidad, y a la gente le queda
No. Bueno, pero viste que al final 500.000 pesos, a mí me están diciendo 500.000 pesos el pago. Justo de casualidad, un pago de la ciudad de Buenos Aires, posible competidor, digamos, justo le hacen un pago a Gnosis por X contratación, ¿no? Obviamente que no tiene que ver con esto, en teoría, y bueno. Entonces como que todo cierra, como que es opereta. Sabemos que esas cosas pasan, que la política funciona así, y sabemos también lo que vos recién un poco mencionabas, que la fake news tiene esa lógica. Uno esparce una fake news, eso es lo que queda, ¿no? Salen todos los titulares, como te dije, sale en Twitter, se viraliza en Twitter, salen los titulares de los diarios que reproducen no te dicen esto fue así, pero ya te reproducen la discusión y la acusación, y después, obviamente, sale por alguna letra chica, cuando eso se corrige, al final era falso, cuando sale. Se retracta, sale una noticia que tenés que buscar con pico y pala en la red. Porque... Eso cuando la quieren reproducir, cuando tienen ganas de decir, bueno, no, eso al final era falso, bueno, sale ahí con letras chicas. Entonces la fake news ya quedó. Y la gente, cuando vos le preguntás y hablas con la gente, dice, no, pero acordate que Milei en realidad sí es de la casta porque trabajó 26 años. Claro. Entonces hablas de acá unos meses con la gente y se quedó con eso en la cabeza porque ya hizo su efecto eso. Entonces la opereta, por más que ahora salió mal, entre comillas, porque uno diría, no, bueno, le salió mal porque Milei salió a desmentir y todo. Y bueno, tan mal no le salió. Porque los titulares ya salieron, porque hay mucha gente que ya se va a quedar con eso. Y porque ni se van a enterar que era falso y que Milei tuvo que mandar carta documento y toda esa cuestión, porque bueno, pues no todo el mundo ve a Viviana Canosa. Estaría bueno preguntarle a Oneto ahora ¿qué acción puede llevar adelante Milei? Se le puede preguntar también, aprovecharlo, digamos, y preguntarle eso. Porque eso es lo que tiene que hacer Milei. Para mí, a la fake news no hay que responder con otra cosa que no sea porque además reventar y publicar la reventada que le estás pegando a la mentira. Que eso está fallando, como te digo. Así pasa con todo, ¿no? Cuando haces una denuncia que termina siendo falsa, de todos los titulares queman a la persona y después capaz era falso y eso no sale desmentido, ¿no? Es una lógica que ya está así y que es muy difícil de revertir. Y porque además, por ejemplo, yo te digo, ¿cuál es el costo de esa fake news para la ciudad? Y ninguno. La ciudad le hizo un pago a Gnosis, hicieron la opereta, Milei salió a desmentir, tuvieron que borrar eso, decir que fue un error. ¿Y cuál es el costo? ¿Quién sale a decir, a ver, quién pagó esto? Y a demostrar que eso... a lo mejor está disfrazado el pago también, así que no. Por eso. ¿Cuál es el costo? Y bueno, ninguno. Entonces ya quedó. Y ya sirvió igual. Por más que mucha gente va a creer, no sirvió porque lo desmintió Milei. Bueno, no, el efecto ya capaz lo tuvo. Entonces, queremos mencionar un poco eso porque, digamos... Y en esto yo es un poco estuvimos discutiendo ya el otro día por el tema Trump y todo esto. Yo a Milei lo considero un outsider. Entiendo que ha hecho muy bien en utilizar el término casta sobre todo esto. Yo creo que le ha servido. He visto cómo los medios tradicionales, por más que no lo apoyan y demás, han utilizado el término casta, cómo ha impuesto ese término. Y cómo se ha buscado pegarle a él con justamente con ese término. No, mirá, ahora él forma parte de la casta por ser diputado. Ahora él forma parte de la casta por no haber ido a tal sesión. Mira, es uno más de la casta porque hace 26 años que trabaja para el Congreso, supuestamente, ¿no? Entonces, yo creo que le ha servido, que ha hecho efecto, que en eso sí se lo puede comparar con otros políticos de la región, que son outsiders, que van contra el establishment, contra los medios, que los medios no lo bancan, que les viven publicando en contra y demás. Acá hay una cosa que sí tuvo Milei, que es que los medios desde el principio lo han hecho conocido, lo han reproducido, ¿no? Porque nosotros, digamos, Milei se hace conocido justamente saliendo, discutiendo en sus términos y con sus formas en los medios, y eso lo popularizó. No es que él es un político profesional o que viene haciendo política hace años, justamente es un outsider en ese sentido. Y sí, él empezó a gritar verdades. Claro, exacto. En un programa donde todos gritaban, entonces empezó a haber choque y los medios son comercio, entonces... Si me sirve, te voy a invitar para que me des guita. Exacto, o sea, lo empezaron a poner en ese sentido los medios. No es que lo banquen en un sentido, sí, coincidimos. Además no sirve. Que en el momento, por ejemplo, Intratables, que es uno de los lugares donde más participó, era América, y América tenía intereses con el kirchnerismo, mientras Macri gobernaba, entonces también obviamente me servía doble, me hago guita y de paso hago política. Y porque yo creo que el cálculo de muchos de estos canales que tienen pauta del kirchnerismo, que son parcialmente kirchneristas y lo que sea, nunca consideraron que Milei les iba a poder terminar sacando votos incluso a ellos, ¿no? Porque estaba al otro extremo ideológico. Sin embargo, cuando Milei fue a elecciones en Ciudad de Buenos Aires,
muchísimos barrios y gente que te decía que antes había votado, y las encuestas arrojaban eso, que antes habían votado kirchnerismo, lo habían pasado a votar a él. Que prefieren votar a un Milei antes que votar a Cambiemos, por ejemplo. Obviamente todo esto en el cálculo no les daba. El cálculo era dividimos la oposición, ¿no? O dividimos en ese momento el oficialismo para las próximas elecciones, porque bueno, Milei supuestamente le sacaría solamente votos a Cambiemos, cosa que no está siendo así y que no va a ser así probablemente en las elecciones de este año. Como te digo, lo hemos dicho en otros programas. Yo creo que hay muchísima gente que se ha sentido identificada con Milei, que votaba capaz al kirchnerismo, no tan ideologizada, sino y que se han identificado con Milei en el sentido de todo el discurso que tiene él respecto de, bueno... Yo ya lo he dicho, que yo sostengo de que en la Argentina no... debes tener un 30% aproximadamente del electorado que decide su voto unos meses antes o quizás el día anterior. Sí, los indecisos. Y en gran parte es la heladera cortoplacista. Claro. O sea, el bolsillo, pero a corto plazo. Claro, exacto. Entonces, quizá muchos de lo que está diciendo vos, de lo que votaron a Alberto Fernández pensando en que vamos a volver al crecimiento del 2003, que el crecimiento del 2003 en este país, como todos los de Latinoamérica, fueron gracias a la suba de las commodities y que nos permitió crecer, la gente pensaba que íbamos a volver a eso, porque creyeron, bueno, pero al final el kirchnerismo, bueno, no. Y muchos de esos quizá dijeron, bueno, al final, con Macri no la pasé bien, con el último kirchnerismo no la pasé bien, me voy a otra cosa. Y al que está bardeando a los dos lados. Claro. Voy a un ejemplo rápido, digamos, de esto. Hay una nota, por ejemplo, en Perfil, que dice: asesor por 26 años, entre comillas, versus solo 6 meses, entre comillas. Guerra entre Roberto Kachanowski y Javier Milei por trabajar para la casta. Roberto Kachanowski, para la gente que está mirando y que no lo llega a conocer, que sea de otro país, es un liberal, y volvemos a esto de la división entre liberales. Es un liberal muy conocido, un economista liberal muy conocido acá de Argentina, que escribe hace muchos años en los medios tradicionales, que ha hecho muy buenas columnas y siempre ha criticado, digamos, el sistema argentino, cómo redundamos en la política argentina, en el gasto público, cómo generamos inflación, todas estas cuestiones, pero que nunca ha tomado la notoriedad que efectivamente tomó Milei, ¿no? O sea, Kachanowski, cuando uno lee el diario, lee La Nación y le gusta informarse, le gusta política, sí, lo conoces, es un hombre conocido, todo lo que quieras, pero nunca ha llegado a las masas o a los jóvenes como lo hizo Milei respecto de, por ejemplo, difundir ideas liberales en los jóvenes, ¿no? De hecho, hay una crítica o comentarios que ha hecho Esper también, que dicen: hace 40 años que escribo criticando el déficit fiscal o criticando el gasto público, y en este país seguimos haciendo lo mismo. Y eso, si bien ellos lo hacen crítica hacia la política, diciendo cómo puede ser que redunden en estos errores, casi que es una autocrítica también, porque bueno, vienen escribiendo hace mucho tiempo, pero no han logrado influir lo suficiente, como sí lo logró, por ejemplo, Milei, para efectivamente poder cambiar esto a través de la política, ¿no? Es casi una autocrítica que ellos se hacen sin darse cuenta, diría yo. Pero además pretenden... para la política se necesita poder. Si no tenés poder, no vas a hacer nada, no vas a hacer ningún cambio. Por lo menos en la política real, no en la cultural, sino en la real necesitas tener poder. Y estos personajes como Kachanowski, etcétera, creen que las cosas se van a cambiar desde la comodidad de un departamento en Recoleta escribiendo notas. Eso pasaba en otros tiempos. Ojo, yo eso, digamos, es importante. Sí, yo no desmerezco el rol, porque es un rol. No necesariamente esa persona tiene que volcar la política. Con el cambio del tiempo. No, está bien. Y te lo dice alguien que es adicto a la nostalgia. No te enojes ni te estrelles contra el cambio de paradigmas, porque lo único que vas a hacer es frustrarte en la vida. Y el paradigma ha cambiado. Decir, bueno, sí, Milei grita, Milei... Bueno, eso... Pero no pongas traba apoyá desde tu lado, desde el lado que vos puedas, que a vos no te gusta gritar, no grites. Seguí escribiendo, seguí haciendo tu parte intelectual, pero... la política te ensucia las manos y para construir cosas, lamentablemente te vas a ensuciar las manos de alguna forma. Te van a acusar, vas a tener que hacer negociaciones con comillas. Y Milei también le va a tocar esto. A todo el que quiera poder, y sobre todo en un país... La política sucia acá y en Finlandia. Pero, o sea, sucia que vas a tener que negociar con gente que es desagradable, con gente que es inmoral. Sí, y que ideológicamente no es afín, pero que siempre, digamos, vos necesitas, como dijimos, una cosa es ideológicamente o idealmente, yo pienso esto, yo sostengo esto, pero después si vos querés volcar eso a la política,
digamos, real. Digo, bueno, obviamente a veces hay que transar con gente que en determinadas cuestiones no va a coincidir con vos, pero siempre con un norte diciendo, bueno, este es mi límite, ¿no? Este es el límite. O sea, no vas a transar con un trosco para hacer política si sos un liberal. Pero sí capaz con, como dijimos, con un conservador, que va a tener diferencias en muchas cuestiones, pero siempre está ahí presente el otro sector que es la izquierda dura. Entonces, bueno, mientras esa parte exista, vos tenés que aliarte con determinada persona. Si no existiera esa de izquierda y solamente existiera en el espectro político vos y el conservador, bueno, ahí sí tenés solamente esas dos posturas y listo. Entonces, siempre es cuestión de estar viendo el contexto y cuál es la realidad y cuáles son las prioridades del país y cuáles son las urgencias a mejorar de la política, ¿no? Y hoy, si no tenés nada para mejorar, no rompas nada. Claro, exactamente. Bueno, eso es porque, digamos, para contextualizar, es lo que ha pasado un poco acá de estos dos liberalismos, el antiguo liberalismo. El liberalismo está dividido en Argentina. Yo creo que Roberto Kachanski es un hombre muy respetable, a Milei también. Entonces, lamentablemente están divididos, pero yo creo que más por cuestiones personales que, digamos, que ideológicas. Eso es para mí lo importante acá. Sí, que capaz que hay un medio de autoestima también, unas cositas ahí. No sé, sí, la verdad que no sé bien cuál es la pelea original. Kachanowski igual se defendió de él, digamos, él difundió un poco estos tweets sobre lo de Milei, otra gente difundió también, y luego Kachanowski tuiteó diciendo, bueno, por más que esto sea falso, no me extrañaría creerle por esta otra mentira que ha dicho Milei. No, bueno, ves, hermano, cuestiones así. Disculpa. Bueno, ese es el punto. Acá para mí lo que hay que redondear en este sentido es aflojemos con todo esto. Para mí digamos, no suma. Yo hay un montón de gente liberal y conservadora, digamos, con la que no coincido y demás, pero hay que saber, digamos, para mí, cuándo es útil y no para la política. Dejarse las peleas, este tipo de peleas, y más en un país como está Argentina hoy, que están muchos países de Latinoamérica como el nuestro, pero ninguno sinceramente tiene... Acá en Argentina no decidimos, que vamos, por lo menos en el próximo escenario, no decidimos votar por quién va a hacer mejor las cosas, sino por tratar de que el que venga no siga rompiendo aún más las cosas. Sí. Y digamos, estamos en un contexto de más de 100% de inflación, ¿no? No es casualidad que el candidato de la derecha en Argentina... Y esas son cuestiones, son problemas que tenemos aún más coyunturales. Tenés cosas que no empeoren, a mí que me preocupa muchísimo más. La educación. Sobre todo la educación. Uh-huh. Que estos tipos, con su ideología y con su Paulo Freire y toda esa pavada abajo del brazo, son... Que además o sea, es intencionada la destrucción que hacen de la educación. Sí, y además, sí, claro, le funciona políticamente, pero además, cuando un país está como con los problemas que tiene el nuestro, y décadas discutiendo sobre inflación, sobre si hay que emitir o no hay que emitir, sobre el gasto público, sobre déficit fiscal, etcétera, y discutiendo sobre seguridad, sobre inseguridad, que ahora vamos a hablar un poco de todas esas cuestiones, todo esto tiene que ver un poco con el tema de las armas y demás. Cuando, digamos, no puedes discutir muchas otras cuestiones que se discuten en otros países y que vos, por la urgencia de la inflación, por la urgencia de la economía, nunca podés llegar a tratar. Imposible, porque los políticos no lo discuten, porque no se destina dinero a esas cuestiones, y hay muchísimas cuestiones de fondo para mejorar que no se pueden tratar en la medida en que siempre estás discutiendo las mismas cosas, hace décadas en Argentina. Entonces, en ese sentido, insisto, no es casualidad que un Javier Milei sea hoy una figura tan relevante y que haya surgido tan espontáneamente. Porque yo creo que a Milei hace unos años no se le cruzaba por la cabeza ser candidato a presidente. Cuando recién surgía hace pocos años. No, lo hacía en forma de chiste. Claro, yo recuerdo perfectamente, digamos, ese momento donde se lo veía a Milei y decían, bueno, Milei, ¿cuándo vas a ser político? Porque claro, porque estaba ahí a los gritos y la gente lo apoyaba por gritarle a X personaje detestable que está hace años y años haciendo política y encima lo llevan en los programas de televisión. Incluso recuerdo que esto lo discutimos en la radio. Estamos hablando de un par de años atrás, que discutimos que yo decía que se mete en política. ¿Ah, sí? Porque si no, no va a servir para nada. Todo esto, digamos. No iba a servir. ¿Vos veías eso que necesitaba? Sí, y fue la misma discusión. Los mismos sectores que difundieron toda esta fake news, eran los mismos sectores que opinaban que no había que meterse, Nunca vas a cambiar nada, hermano, si no te ensucias las manos. Está bien, lo que pasa es que la discusión puede ser, bueno, Milei está haciendo el rol de difundir las ideas.
capaz no necesariamente tenía que ser el que se meta, porque estaba haciendo un muy buen rol de difusor. Lo que pasa claro, es que, pero el tema es que quién iba a ser. era muy difícil que alguien más pudiera representar eso, que al final, digamos, yo creo que por eso te digo que solo lo fue llevando esto a que él tenía que meterse, ¿no? La popularidad que tomó, la forma de transmitir sus ideas, la emergencia. Fíjate lo difícil y lo personalista que han sido estos desarrollos como Spert, como Milei, que por ejemplo Spert ha tratado mucho de difundirlo a Rosales. Sí. Y nadie tiene la más perra idea, ni yo, de quién es Rosales. Sí. Porque son personalidades que no son agua y aceite, no tienen nada que ver con estas personalidades fuertes y frontales que son en Milei y Spert. Ahí están preguntando por Oneto. A Oneto, como dice, ahí tenemos el chat. A las 21 horas va a estar más o menos Oneto. Vamos a estar hablando toda esta. Es un tema que nosotros queríamos tocar hace rato. El tema de las armas. Y con estas dos cuestiones que pasaron ahora en Ecuador y Florida, bueno, se dio específicamente para poder tocarlo sí o sí el tema. Así que en un ratito va a estar Oneto, faltan 20 minutos más o menos. Esperemos que ya a las 21 horas podamos tenerlo. Pero digamos, cerrando un poco ya, vamos cerrando un poco el tema, después introducimos ya esta cuestión para darle pie a Oneto a presentarlo y demás. La cuestión acá es, y esto yo lo dejo, digamos, hago el paralelismo. La gente primero que tiene que empezar a informarse para combatir la fake news, digamos, tiene que empezar a informarse por su cuenta, a chequear, tiene que empezar a ir a las personas directamente. O sea, vos lees algo sobre Milei y estás en campaña política. A ver, ¿qué dice Milei al respecto? Te vas a Milei. Bueno, a ver, Twitter de Milei, ¿qué dice esa persona específicamente? Bueno, a ver, ¿cuáles son los diarios que están titulando esto? ¿Cuáles son los diarios que están...? Bueno, a ver, ¿quiénes financian este diario? ¿O quiénes son los dueños de estos diarios? Yo creo que un ejercicio que hay que hacer para combatir estas cuestiones es empezar a ver quiénes están detrás de los grandes diarios, de los grandes medios y demás. Y esto vuelvo al paralelismo porque, así como Milei es de derecha en Argentina, Trump te noto muy optimista, estás muy optimista, me parece. ¿Con qué? Nunca te vi tan optimista. Respecto a que... Bueno, sí, nuestro público sí, pero respecto a que las grandes masas, digamos, se tomen el trabajo de chequear. Cuando todo el trabajo que se toman es tuki, ver la información así rápido. No estoy diciendo que vaya a ser así, sino estoy justamente tratando de que la gente que nos está viendo ahora y la que nos vaya a ver después lo empiece a hacer, por lo menos. O sea, es el único rol que yo puedo, lo único que yo puedo hacer desde acá ahora. Y de paso también, si son un ratito, leer el del opositor. No, obvio. O sea, si te tiene alguna pavada la vanguardia de la izquierda, chequealo también. Sí, claro. Por eso, chequear. O sea, es una de las formas de combatir la fake news, ¿no? Y esto lo que pasó con Milei ahora es un gran ejemplo. Porque incluso figuraba en la página que supuestamente la gente chequea. Porque mucha gente que en su momento apoyó a Milei, hoy está medio peleado y demás, muchos tuiteros que tienen muchos seguidores y demás, dijeron, ¿qué voy a hacer? Voy a chequear esto a ver si es verdad. Y fueron a la fuente y en la fuente figuraba también. Y resultó que era un error financiado por la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, incluso esos tuiteros también había un par de valijas, ¿no? Supuestamente financiados, sí. Ahí me están aclarando. Sí, bueno, financiados, yo digo, ya aclaramos eso. Supuestamente financiados porque le hicieron un pago de 500.000 pesos. Una Samsung ahí, sí, por no se sabe bien por qué, pero justo coincidió el pago, coincidió el error en que Milei está en campaña, ¿no? Ese es mi punto. Entonces, pero yo no es que sea optimista en ese sentido, sino que lo estoy diciendo para la gente que nos vea, sea poca, sea mucha. Sí. Ahora o más adelante, que vean diferido, decirle, bueno, esto es algo básico y lo venimos diciendo, pero hay que hacerlo. O sea, chequear absolutamente todo lo que se lee. Porque encima hoy vivimos de titulares. Ya ni siquiera entras a leer las noticias. Porque ya hasta los titulares te mienten radicalmente y vos entras a la noticia y en la misma noticia a veces ellos mismos desmienten el titular para no quedar pegados a nada. Porque si vos les criticás te van a decir, no, bueno, pero mirá, acá en la noticia dijimos que eso no era así. Vos no entraste. Entonces, hay que leer bien los titulares, saber interpretar, saber quién lo está escribiendo, ver quién escribió la noticia, a quién pertenece ese diario, qué intereses tiene ese diario, porque todos los grandes medios tienen intereses detrás, o ideología. Incluso nosotros, y lo decimos abiertamente, no nos hacemos nosotros somos periodistas y somos imparciales, ¿no? Nosotros no, Political es un canal de YouTube de derecha. O sea, nosotros tenemos opiniones propias
Pero Eso no significa que los vamos a agarcar o vender, no, o vender basura. exactamente, pero tenés que saber que no estamos acá y no vamos a vender como que estamos siendo imparciales ni nada por el estilo. Nosotros claramente nos identificamos en lo que es el espectro ideológico a la derecha, por más que tengamos incluso entre nosotros diferencias.